hermanos, agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da de poder buscarle en esta tarde. Sé que la mayoría, pues aparte del culto de la mañana, anduvimos haciendo algunas cuestiones. Hoy nos falta mucha gente, no sé si Durango se vio solo estos días, el restaurante donde estaba comiendo estaba solo, no sé si andarán algunos fuera, pero el asunto es que nos falta gente. Y yo espero los que aquí estamos podamos sacar provecho para nuestra vida por medio de su palabra, y para ello les invito a orar pidiendo la dirección de Dios a nuestras vidas, que Él sea quien hable de una manera muy especial. Oramos. Padre bendito, gracias damos en estos momentos por esta bendición que nos da como hijos suyos de estar reunidos en su nombre. Gracias porque este es el día, dice su palabra, en el que su pueblo se reúne, Señor, para glorificarle, alabarle, Señor, y aprender también de lo que usted ha preparado para nuestras vidas. Pedimos que en estos momentos que nos disponemos a escuchar de su palabra, ella pueda hacer los cambios necesarios en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo trabajando en nosotros, Señor, y que seamos materia dispuesta y dócil, Señor, para las transformaciones y cambios que usted quiere hacer en la vida de cada uno de los que aquí estamos. Pedimos por cada uno de los que aquí estamos también para que nos permita ser dóciles, Señor, de corazón para entender su palabra y que podamos poner en práctica aquello que el día de hoy estaremos escuchando. Un servidor, Señor, agradece por la oportunidad de ser un instrumento útil en sus manos para bendecir a su pueblo, Señor, en esta tarde. Y para ello, Padre, yo le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva, Señor, para edificar a su pueblo aquí presente. Cada uno de mis hermanos, Señor, ha venido con el deseo, y un servidor también, de escucharle a usted, no a una persona hablando, y pedimos que esto sea una realidad en nuestras vidas el día de hoy. Gracias por esta oportunidad que nos da, y pedimos de su bendición para nuestras vidas en esta tarde, y aquellos que a lo mejor estarán llegando a lo largo de esta predicación. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Agradezco a Dios la oportunidad que nos da de estar reunidos por ahí en su nombre. Hoy quiero compartir contigo una prédica que lleva por título La necesidad de ser renovados. Realmente el pasaje con el que comenzamos, que es Proverbios, habla acerca de la sabiduría. Yo creo que de alguna forma la renovación en la vida de un creyente tiene que ver precisamente para vivir, actuar, pensar con sabiduría en medio de cada circunstancia. Y la renovación creo que es algo constante en nuestras vidas. Nadie puede permanecer estático por mucho tiempo. Necesita cierta renovación. La propia vida nos lo pide, es decir, somos renovados constantemente, y un creyente, me parece que todavía más, es llamado a una renovación en su vida. No puede permanecer por 20, 15 años de la misma forma, sino Dios va renovando, lo va trabajando, porque no ha hecho la obra completamente en nosotros. Él sigue trabajando en nuestras vidas. Y uno de los versículos tal vez que más me gusta es Filipenses 1:6, cuando nos dice que aquel que ha comenzado la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, no sé qué entendamos por renovación, pero la renovación a mí me parece que tiene que ver con un perfeccionamiento de Dios hacia nuestras vidas. Según lo que dice Filipenses 1:6, dice que no somos perfectos, pero Dios ha comenzado un proceso de perfección en nuestra vida, de llevarnos de donde nos encontró a los 15, 20, 50, 40 años que conocimos de Cristo hasta el último día de nuestra vida. Esto implica que Él trabajará, irá moviendo nuestros corazones, irá cambiando, renovando nuestra forma de pensar, renovando nuestra forma de actuar, renovando nuestra forma de vivir. Para ello, hoy quiero compartir contigo, pues, la necesidad de ser renovados. Yo espero que podamos entender esto, hermanos. La renovación es salir del lugar estático donde me encuentro para un lugar, y puedo decirte lo siguiente, no para cualquier lugar, sino para el lugar que Dios quiere que yo esté en ese momento. Sí, alguien dijo que hay que cambiar para donde sea, pero hay que cambiar, no, eso no es correcto. Cuando hablamos de un cambio, de una renovación, tenemos que ir en vías a lo que Dios quiere para nuestra vida, no para donde yo quiera. O sea, cambiar por cambiar no sirve de nada. Pero ser renovados o ser cambiados hacia donde Dios quiere llevarnos, esto me parece que sí sería necesario en la vida de toda persona. Nadie somos perfectos, dije hace un momento, y esto nos lleva en algún sentido, ya que no somos perfectos, a buscar un estatus mucho mejor que el que hoy tengo, agradando a Dios con mi vida. Y para ello quiero proponerte el día de hoy, no tengo un pasaje fijo, es decir, hoy no es una predicación exegética hablando de un pasaje solo en el cual estaremos metiéndonos y dividiendo el pasaje en varias secciones, sino tengo 3 pasajes diferentes de la Biblia que nos hablan, me parece, de una renovación en nuestra vida en 3 áreas diferentes de la vida de todo ser humano y en particular de los creyentes, a las cuales quiero llevarte y que por medio de su palabra Dios hable a nuestra vida en esta tarde.
La primera de ellas, hermanos, voy a invitarte a buscar, aparece por ahí en pantalla, es Romanos 12:2. La mayoría conocemos este versículo. No os conforméis, dice, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice la Escritura. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes? Este pasaje, queridos hermanos, no fue dado a un nuevo creyente. Pablo está hablando a la iglesia de Roma, y después de hablar de 11 capítulos sobre la parte doctrinal y fundamental de la fe cristiana, el capítulo 12, quien conocemos esto, comienza con un ruego en el versículo número 1 del capítulo 12. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Lo que Pablo está diciendo es, después de haber escuchado la teología y la doctrina que he compartido, lo que Cristo ha hecho por nosotros, nos queda entonces un ruego que te voy a hacer, que en base a todo lo que has recibido y has escuchado, que rindas tu cuerpo en sacrificio a Cristo, y Él dice que te renueves tu mente constantemente. ¿Pero en qué, hermanos? En el Señor. Y para esto, la primera área donde creo que todo cristiano tenemos que estar siendo renovados es nuestra mente. Ahora, en base a lo que creemos, no. La renovación tiene que darse en base a qué, hermanos? A la palabra de Dios. Porque lo que llegamos nosotros como no creyentes, llegamos a una iglesia, Dios transformó nuestra vida, conocimos de Cristo, creemos en Cristo el día de hoy, pero puedo decirte algo, traemos muchas cosas malformadas en nuestra vida que Dios tiene que cambiar, y eso se llama renovar nuestra mente. No me dejarán mentir con esto, pero la mayoría aprendimos cosas en la infancia que no fueron cosas adecuadas ni correctas. Aún aquellos que venimos, que decimos de cuna cristiana, hogar cristiano, hay cosas que vimos en nuestros padres o en la propia iglesia de personas que no fueron los mejores ejemplos, y a veces nos quedamos con cosas de estas que lamentablemente vivimos conforme a lo que fuimos educados, y no es la mejor forma de vivir. Por eso el apóstol Pablo, me parece, dice, renueva tu mente, para que compruebes que, en pocas palabras, para que puedas entender cuál es la voluntad de Dios, porque mientras no haya una renovación en nuestra vida, podemos hacer muchas cosas, pero fuera de la voluntad de Dios, y eso no es lo que Dios busca para nosotros. Por eso lo que dice el pasaje es, tenemos que renovar nuestra mente. Ahora, ¿para qué, hermanos? Puse ahí para qué, no solamente renovación de la mente, sino para qué. Para pensar, ¿qué? Con sabiduría. Porque el hombre del día de hoy, o el hombre natural, o el hombre de este mundo, intenta ser sabio, pero realmente puede ser sagaz, mas no sabio. Puede ser terco, mas no sabio. Puede ser aferrado, mas no sabio. Puede ser, es más, Pablo nos dice en Corintios, puede ser un necio, pero no sabio. Entonces, esto implica, hermanos, que la renovación tiene que ser un proceso natural en la vida del creyente constantemente. Porque quieran o no, estamos invadidos por pensamientos de este mundo. La propia iglesia, poco a poco, en la propia cultura en la que vive, la iglesia se va metiendo, y lamentablemente, si no somos capaces de renovar algunas cuestiones mentalmente en la palabra de Dios, seguiremos cometiendo errores tal vez que Y él dice que te renueves constantemente, hablando de la mente. Y sabes, la Escritura nos dice que el que es realmente creyente, el que es hijo de Dios, ahora tiene la mente de Cristo. Esto nos dice la palabra, no lo invento yo, la palabra no lo dice en Corintios. Quien realmente es un creyente verdadero en Cristo, ahora tiene la mente de Cristo. Y para que esa mente de Cristo, hermanos, pueda estar en nosotros, no se da por default. Es un proceso que Dios empieza a trabajar en la vida de todo creyente. Ahora, ¿cómo renovarnos? Hay diferentes procesos para una renovación, pero cuando hablamos de la renovación de la mente de un creyente, la base de su renovación está en la Biblia. Es decir, las bases del cambio de lo que ahora debo pensar se encuentra en la palabra de Dios, no en lo que yo creo, hermanos. Si tú le preguntas a cada persona aquí que cree sobre algo, no sé cuánto sabemos, pero a lo mejor un poquito arriba de 30, pero puedo decirte algo, que cuando hablamos de esa renovación y le pregunto, ¿qué es en relación a esto, hermana Liliana, hermano fulanito, y cada uno de nosotros podemos dar una opinión y nunca concordaremos? Y te voy a decir algo, el pensamiento de cada uno de nosotros es errado en muchos de los sentidos, es decir, podemos equivocarnos fácilmente, pero lo que nunca se equivocará será la palabra de Dios. Y por eso Dios llama al creyente a renovarse en ese sentido,
basado en la palabra de Dios, somos renovados, dice la Escritura, y es lo que el apóstol Pablo, hermanos, nos lleva a entender en su palabra en Romanos 12:2. Renovaos, dice la Escritura. Voy a leerlo nuevamente, Romanos 12:2, y dice así la palabra de nuestro Dios: no te conformes a este siglo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque lamentablemente muchos creyentes en algún momento nos vamos conformando a la forma de vivir del mundo. Es más, en México vivimos esto, ¿no? Hay muchos creyentes que creen que la tranza o el transar a la gente es parte de la cultura del mexicano y nos acoplamos a ello. Y empezamos a vivir como el mundo vive, y la Escritura dice: no te conformes a este mundo, renueva tu mente para que entiendas cuál es la voluntad de Dios. Creo que he dado este ejemplo en algún momento, ¿no? Una persona un día me dijo: pastor, hay gente, me decía él, ¿verdad?, que cuando un policía lo para, él ofrece un soborno. Y dice: yo sé que esto es malo y la verdad yo no me voy a meter en ello. Un día me paró un policía, me dice este hermano, y yo no le ofrecí soborno, le di algunas cosas que traía aquí conmigo, que era comida, pero no le ofrecí dinero. Entonces hay gente que hace mal haciendo esto. Y yo dije: ¿y cuál es la diferencia entre darle comida y darle dinero? Si al final de cuentas él te pide para una coca, es decir, ¿para qué va a comer ese día? ¿Sí me explico con ello? Es decir, creemos que hay cosas malas, pero cosas no tan malas. Cuando las sometemos a la Biblia, la Escritura dice que pone a luz lo que hay en tinieblas y nos hace ver lo malo que hay en nuestras vidas y las formas inadecuadas de actuar en algún momento en nosotros. Y quiero decirte, querido hermano y hermana, que como creyentes somos llamados a renovarnos constantemente. La persona que se mete en la palabra de Dios, su mente va cambiando Dios su mente a tal grado de adoptar la forma de pensar que Cristo quiere para nosotros y no la forma de pensar del mundo en el cual vivimos, que está errado, que está viviendo bajo condiciones inadecuadas fuera de la voluntad de Dios. Y la Escritura nos dice, ¿no?, que cuando alguien se somete a este proceso de renovación es para entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando un creyente vive esto, hermanos, es una realidad que encontramos en su vida. Voy a invitarte a ir a 1 Corintios, nada más para una alusión al pasaje que te decía ahorita. Y el capítulo 2 de 1 Corintios, verso 16, dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y dice la última parte del capítulo 2 del verso 16 de Corintios: mas nosotros tenemos, ¿qué, hermanos? La mente de Cristo. Y esa mente no viene por default a nuestras vidas. Es parte de un proceso en el cual Dios va plasmando su palabra. De tal forma, el creyente empieza a pensar como Cristo entre más conozca la palabra de Dios. Un creyente va entendiendo cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta entre más se ha sometido a la palabra de Dios. Por eso la invitación para todos nosotros es: necesitamos ser renovados. Había una frase que antes me gustaba, ¿no?, que llegué a escuchar: renovarse o morir. Esta surge de alguna forma, me parece, no conozco mucho la historia, pero creo que es la realidad del águila. No sé si tú sabías, pero el mejor proceso de renovación en la vida, tal vez de cualquier animal o de cualquier persona o ser viviente, creo que tiene que ver con el águila. Yo no sé si tú sabías, pero un águila puede vivir, algunas especies de águila, hasta 80 años de vida aproximadamente. Pero el problema es que a los 40 años ellos necesitan experimentar un proceso. O se renuevan o mueren. A los 40 años normalmente las águilas, hermanos, tienen unos problemas en sus alas. Son demasiado pesadas para volar y ya no les ayudan tanto para ello. Sus picos se van haciendo picudos hacia abajo, de tal forma que ya no es la misma forma como cazaban antes a como hoy están cazando. Y un águila aproximadamente a los 38 o 40 años, si quiere vivir el doble de esa edad que tiene, necesita entrar a un proceso de renovación. ¿Qué es lo que tiene que hacer el águila? Subir a una de las peñas, a un peñasco o a uno de los cerros más altos que no estén a merced de algún depredador. Y en ese lugar, lo más alejado de cualquier depredador posible, llegan y se ponen ahí. Ellas empiezan con su pico todavía a quitarse cada una de las alas que tienen.
Esto implica un dolor porque terminan sangrando al jalarse las alas, cada una de ellas, para poderse quitar todo. Después de esto, ellas se empiezan, ya quitándose las alas que pueden hacer, las plumas, perdón, empiezan con su pico a golpear sobre la peña o sobre lo que es la piedra. Y el pico empieza a despedazarse, se va cayendo en pedazos, pero es parte de un proceso que ellas requieren. Antes de ello se me olvidó, porque están por aquí manejando algo y es cierto, las garras también se las jalan. Es decir, las garras ya no les ayudan mucho para poder cazar, de tal forma que también son arrancadas una por una y después al final, al último, el pico, porque es lo que les ayudó a quitarse las plumas y a quitarse las garras. Dicen por ahí los que conocen sobre este proceso de renovación, que un águila, si logra atravesar este proceso, puede vivir casi el doble de su vida, es decir, el doble de lo que en ese momento tiene. Si tiene 40 años, puede llegar casi a los 80 años, pero si un águila no se renueva a esa edad, no podrá cazar y morirá de hambre. Es decir, necesita el proceso de renovación. Yo creo que como creyentes, hermanos, no somos águilas, pero sí necesitamos una renovación que Dios traiga a nuestra vida para poder renovar nuestra mente, pero no es lo único. ¿Qué otra cosa hay que renovar? Yo creo que otra de las cosas que Dios nos llama a renovar son habilidades, talentos, cosas que Dios ha compartido con nosotros, que si no lo hacemos, hermanos, no podremos ser eficaces como deberíamos de serlo. Te voy a invitar al siguiente pasaje que me gustaría me acompañaras, que se encuentra en Eclesiastés 10:10. Eclesiastés 10:10 dice: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Eclesiastés 10:10. No sé cuántos de ustedes han escuchado tal vez este versículo, o tal vez para algunos es la primera ocasión que lo escuchan en su vida. Pero si te parece un poco complicado para entender, déjame lo leo en una versión diferente, porque Reina Valera tal vez no ayuda mucho, porque habla acerca si se embotare el hierro, pues quién sabe qué dirá eso, ¿no? Pero está hablando del hacha. Y me voy a tomar la atribución por ahí para leer en una versión diferente, Eclesiastés 10:10. Y voy a leerlo, hermanos, en una versión que es Dios habla hoy. Si quieres NBI o cualquier otra versión, pues es bueno de alguna forma para entender un poco más la palabra de nuestro Dios. Pero 10:10 dice así: si el hacha se desafila y no se vuelve a afilar, habrá que golpear con más fuerza. Vale más hacer las cosas bien y con sabiduría. Si leo la versión NBI, también me gusta bastante lo que dice esta versión, y dice así: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Mira, el Eclesiastés está dando algunos consejos sobre sabiduría para la vida de todo aquel que lo está escuchando. La semana pasada prediqué acerca de Eclesiastés al final del capítulo 12. Cuando hablamos de Eclesiastés, el pasaje que está manejando lo que nos está diciendo es algo en particular muy sencillo, que hay dos formas de poder tumbar un árbol con un hacha. Si el hacha está bien afilada, a lo mejor después de ciertos golpes que le estás dando con el hacha afilada, el árbol puede caer con facilidad. Pero si el hacha está chata ya porque de alguna forma no tiene filo, ¿qué tendrías que hacer para tumbar el árbol? Pegar con más fuerza. Pero te pregunto, ¿qué sería lo mejor? ¿O darle con más fuerza o afilar el hacha? Afilar el hacha, porque afilar el hacha te va a costar a lo mejor unos 5 minutos. Pero el árbol en menos de otros 10 minutos ya lo tiraste. Pero si el hacha está chata, es decir, no tiene filo, puedes durar a lo mejor hasta 20, 25 minutos intentando tirar un árbol y va a ser muy complicado que puedas hacerlo. ¿A qué voy con esto, hermanos? Yo creo que una área también en la que Dios nos llama para ser renovados es en habilidades. Sabes, a mí me fascina la posibilidad de aprender algo nuevo sobre nuevas técnicas, sobre nuevas formas, algunas cuestiones que me pueden hacer más efectivo en el ministerio. Cuando hay un curso o un taller de discipulado, quiero tomarlo, porque a lo mejor no todo me sirve, pero hay partes que pueden ayudarme. En México hay una frase que a mí me cae medio mal y creo que nunca la han escuchado que yo la utilice. Pero había una frase hace tiempo que hoy todavía sigue persistiendo en nuestro México que dice: échale ganas.
o el sí se puede. No sé si las has escuchado. Ambas frases no me gustan mucho. Porque el échale ganas y el sí se puede tiene que ver con la sabiduría del hombre, es decir, métele más fuerza, échale ganas. Y yo digo, por más que alguien le eche ganas, no va a poder salir de las circunstancias si no afila el hacha. ¿Sí me explico? Es decir, viene un matrimonio que se viene cayendo en pedazos y algunos otros intentando dar un consejo le decimos, no hermano, échele ganas, usted va a salir adelante. Si él no aprende lo que Dios quiere para su vida y cambia las cosas que tiene que cambiar y transformar, por más ganas que le eche, su matrimonio se le va a caer y se va a ir a la basura. ¿Sí me explico con ello? Esto sucede en lo mismo, hermanos, en la vida cristiana. Dios ha dado habilidades a muchos de nosotros, pero esas habilidades y aún esos dones, la puesta en práctica de ellos, Dios nos llama a renovarnos constantemente en Él, aún en medio de ello. Por eso dice el pasaje, habilidades hablo acerca de ello, porque el pasaje dice que un hacha sirve para algo. Y hay habilidades que Dios nos ha dado a algunos de nosotros para hacer algunas cuestiones en el pastorado, hermanos. Tengo ahorita 14 años, pero puedo decirte algo, yo necesito seguir aprendiendo en el área de consejería. Yo necesito seguir aprendiendo en el área de teología. Yo necesito seguir aprendiendo la palabra de Dios y esto es una renovación constante en la cual Dios va trabajando en mi vida. Han surgido a lo largo de los años diferentes formas de aconsejar y varias cuestiones, claro, basadas en la Biblia, no en psicología, no en otras cosas, sino en la Biblia. Y yo digo, todo lo que tú puedes aprender puede servir para hacer las cosas de mejor forma y ser más eficaz en lo que haces. Sabes, como iglesia, ahorita tenemos un proceso en el cual estamos entrando. La mayoría sabemos, y esto lo anunciamos y lo hemos dicho, no tenemos en este momento misiones porque la última misión que teníamos, que era Canatlán, se organizó hace una semana aproximadamente y un día. Pero ¿sabes cuál fue el problema tal vez de la misión de Canatlán? Que el poder organizar una misión nos costó más de 30 años. Y yo dije a la iglesia hace algún tiempo, necesitamos entrar en una renovación y reestructuración del ministerio de misiones. Porque la forma como estamos haciendo misiones no nos ayuda a ser efectivo en ello. Yo creo, según lo que encuentro en la Biblia, no lo que yo creo, sino lo que veo en la Biblia, es que una misión para estructurarse como iglesia debería de costar entre 3 y 5 años cuando mucho. Pero resulta que para los bautistas, en muchos de los sentidos, porque no es la única iglesia, muchas iglesias viven lo mismo, para poder llevar a una misión, desde ser misión hasta ser iglesia, nos está costando 15, 20 años, 10 años, 30 años y algunas hasta más de 40 años. Por lo menos en la misión donde yo crecí, la misión bautista Sinaí en Torreón, Coahuila, que ahora es iglesia, duró casi 40 años o más de 40 años como misión. Ahora, ¿hay que echarle más ganas? No, hay que afilar el hacha, regresar a la Biblia y decir, a ver Señor, ¿cómo podemos establecer una misión? ¿Bajo qué principios? ¿Y cuáles son las pautas a seguir? Porque el echarle ganas no nos ayuda en mucho. Necesitamos renovarnos en el sentido de las formas de trabajo, renovarnos en el sentido, en la forma como estamos haciendo las cosas. No digo en todo, pero en algunas áreas hay cosas que podemos aprender, hay cosas que podemos reestructurar, hay cosas que podemos renovar, hay cosas que podemos mejorar y esto implica, hermanos, afilar el hacha en nuestras vidas. ¿Sabes por qué algunos pastores nos volvemos obsoletos en el ministerio? Porque no hay una renovación en cuestión de habilidades que Dios nos ha dado. El mejor predicador, si deja de capacitarse en la predicación, puede convertirse en el peor predicador en algún momento. Esa es una realidad que nos enseña la vida. Quien no se renueva, después de haber sido el mejor, puede ser el peor de ellos. Por eso es necesario, hermanos, la renovación. Mi hermano Rigo en una sesión hace algún tiempo nos decía en la iglesia, o me dijo antes de la sesión y lo repitió en la sesión, pastor, ¿usted tiene preparación o tiene apuntado dentro de presupuesto algo para capacitación de usted? Y me hizo pensar en algo, es algo que me gustaría, pero hasta ahorita tal vez no he presupuestado eso, pero sí lo necesito. Porque sea malo, no creo que sea malo, pero creo que puedo mejorar dentro de algunas áreas dentro de ministerio. Y yo creo que si un pastor lo requiere también el miembro. Lamentablemente, hermanos, algunos no renovamos nuestras
habilidades, no renovamos lo que Dios nos ha dado. De tal forma que se ofrece un curso sobre educación cristiana y los maestros decimos que al cabo yo ya soy educador en la iglesia, ¿para qué me sirve ese curso si ya todas me las sé? Surge un curso sobre misiones o sobre evangelismo y algunos decimos, ¿para qué voy al curso si a final de cuentas sí sé cómo evangelizar? Y sé también lo que es ser una misión. Surge un curso sobre dones espirituales y algunos decimos, de dones yo ya conozco mucho, ¿para qué voy al curso si ya sé cuántos dones hay y para qué sirve cada uno? Yo digo, creo que muchos estamos perdiendo efectividad en lo que hacemos por negligencia en nuestras vidas, porque no queremos seguirnos capacitando y aprendiendo. Y yo he aprendido algo en el ministerio. El siervo que deja de aprender está imposibilitado para enseñar. ¿Sí me explico con ello? Es decir, si yo un día digo, ya no necesito aprender nada más, ese día se me cuarta la capacidad para seguir enseñando. Porque llegará un punto en el que yo sé, lo voy a compartir con la iglesia y llegará un punto en que la iglesia diga, eso yo ya lo sé, el pastor ya van 3 veces que lo predica. Eso ya lo he escuchado, eso ya lo contó, eso ya lo dijo. Y les digo, el que era el mejor termina siendo el peor por falta de renovación en su vida. Te cuento un ejemplo, no en ministerio, pero sí en la realidad. La mayoría, no sé cuántos de ustedes crecieron teniendo un celular Nokia, sobre todo aquellos que sobrepasamos los 30 o 35 años de edad. Pero quien sobrepasa esta edad de los 30 a 35, o a lo mejor hasta más chicos, recordaremos que había 2 celulares que eran los mejores en aquella época. Estoy hablando de los casi el 2000 aproximadamente o cruzando el 2000. Sony Ericsson y Nokia competían uno con el otro directamente y algunos BlackBerry también estaba dentro de esa época, pero sin mentirte, tal vez el mejor de todos ellos en ventas era el Nokia. Y a Nokia llegan y le proponen un sistema porque venían algunos cambios en el mundo tecnológico. Y le dicen, mira, resulta que te ofrecemos un sistema llamado Android para tu celular. Y Nokia dijo, ¿para qué si yo ya tengo Windows Mobile y es el mejor sistema que hasta este momento hay? Por lo tanto, no requiero renovar ni cambiar. Nokia se resiste al contrato y a la venta de este nuevo sistema, pero ese sistema lo empiezan a adoptar otras compañías de celulares. De tal forma que si tú recuerdas, a finales de los 90, principios de los 2000, el Samsung ni en la vida existía, o sea, no era registrado como una marca buena en celular. Para celular el Nokia era el mejor. Aún los ladrillotes que había, si recuerdas, ¿no? Yo tuve el primero y era bien grande, no podías meterlo en ningún lado, pero lo traías por ahí, hasta la antena le levantabas para poder hablar. Y lo presumías ante la gente, lo peor de todo, ¿no? Pero dentro de ello, hermanos, cuando Nokia se niega a renovarse, fue el peor error que pudo haber cometido. La historia, si puedes ver esto, nos enseña que queda como la última compañía, de tal forma que hace algunos años dejaron de producir cualquier tipo de celular porque ya no tenían una plataforma buena. Yo todavía tuve un Nokia en el 2005, si mal no recuerdo, pero no traía el sistema de Android. Ya no recuerdo ni qué sistema traía, el 8. No sé qué, y no recuerdo qué sistema era, pero no me dejaba meter WhatsApp, no me dejaba meter ninguna otra plataforma, a veces de redes sociales, y era una complicación cuando quería actualizarlo en algo y no podía ver nada dentro de él. Yo decidí un día, el Nokia ya no lo quiero porque no me sirve para lo que yo lo quiero. Y Nokia dejó de producir por un tiempo celulares. Hace algunos 2 o 3 años vuelve otra vez al ruedo en la parte tecnológica. Pero ¿sabes qué sistema trae ahorita Nokia? Android. Lo que él dijo, no voy a renovar porque tengo el mejor sistema, terminó siendo el peor después de ser el mejor. Esta es la realidad, hermanos, cuando algunos nos negamos a renovarnos y dejar a Dios trabajar en nuestra vida. Puedes ser el mejor haciendo algo, pero si no hay renovación, puedes quedar como el peor o de los más peores en algo que eras bueno. Por lo menos esto puedo entenderlo, por eso digo que las habilidades es necesario renovarlas. ¿Para qué, hermanos? Para actuar con sabiduría.
el filo del hacha se vuelve a sacar, porque dice la Escritura que no está en el golpe, sino en la acción sabia y bien ejecutada. Cuando el hacha tiene filo, es más fácil tirar el árbol que a trancazos con una hacha sin filo. Esto es lo que la Biblia nos dice, y creo que Salomón tiene toda la razón en ello. No se trata de echarle ganas, ni del sí se puede. El equipo de México, recuérdase de uno de los mundiales, ya no recuerdo cuál fue, pero fue la frase del equipo mexicano. Todo mundo llegaba al estadio y se empezaba a sonar en el estadio, sí se puede, sí se puede. Y salían después del juego que no se pudo. Porque no era de ganas, era de problemas en la dirección técnica del equipo. Es decir, las estrategias que ellos tenían no eran las adecuadas. Por más ganas que pudieran echarle, el equipo no sabía jugar como equipo. Y no se requerían de ganas, se requerían de renovación de habilidades. Tercer cosa, hermanos, que comparto con ustedes. Dice por ahí el pasaje, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová. ¿Quién dice esto, hermanos? Josué, en Josué capítulo 24, verso número 15. Ahora voy a la tercera y última cosa que quiero compartir contigo. Tiene que ver por ahí con una renovación también. Y esta es la renovación en el compromiso. Hablo del compromiso con Dios. ¿Y sabes para qué sirve esta? Para vivir con sabiduría. No para vivir mejor. Esa fue una frase del gobierno hace 2 o 3 sexenios, creo. 2 sexenios, creo que atrás. Pero no hablamos para vivir mejor, sino para vivir con sabiduría. Mira, este pasaje tal vez es uno de los pasajes más predicados cuando se habla de familia. Y me gusta bastante. Pero lo que dice Josué no es porque Josué estuviera mal. Si tú analizas los capítulos de Josué desde el capítulo 1 hasta el 24, encontrarás que el compromiso de Josué era un compromiso estable con Dios. Era un buen compromiso que él tenía. Pero ¿sabes lo que yo entiendo? Josué llegó a un punto en el que él necesita renovar su compromiso con Dios. Algunos creemos que cuando aceptamos a Cristo ya lo fue todo. Yo creo que sería bueno evaluar nuestras vidas y decir cómo estoy ahorita. Si realmente mi vida está al mismo nivel que cuando yo creí en Cristo y comencé mi vida cristiana y Dios me llamó para ser su hijo, si estoy igual en ese momento, gloria a Dios por ello, pero no es innecesario recomprometernos con Dios. Yo creo que de vez en cuando deberíamos de preguntarnos cómo está mi relación con Dios y mi compromiso con Él. No porque no sea creyente, no porque vuelva a aceptar a Cristo, eso se hace una vez sola vez, el nacimiento espiritual se da una sola vez en la vida, pero el comprometerte con Dios puede haber una renovación de ese compromiso constante con Dios. Josué lo hace, hermanos, cuando estaba ya en la etapa de la vejez. Ahora, si analizamos la vida de Josué en la etapa de juventud, en la etapa de edad de adulto maduro en algún sentido, pero no de vejez, encontramos a un Josué comprometido con Dios. En el capítulo 24 no es que Josué hubiera perdido su compromiso, pero él lo que está viendo es que mucha de la gente que estaba con él sí había perdido el compromiso con Dios, y él dice, necesito renovar mi compromiso como un ejemplo hacia las demás personas para que ellos también puedan llegar a esa renovación de compromiso en su vida. Y él dice en ese pasaje al pueblo, son palabras dirigidas al pueblo, y él le dice, mira, hay 2 opciones, porque veo que tu compromiso está titubeando. Él dice, hay 2 opciones, o regresar para servir a los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres antes de cruzar el río Jordán, y está bien si quieres hacerlo, no es lo correcto, pero es tu decisión. Él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora te pregunto, ¿Josué y su casa en ese momento estaban sirviendo a Jehová? Claro que sí, lo único que está haciendo es una renovación de compromiso. No se está comprometiendo en ese momento, está renovando un compromiso que ya había tenido con el Señor. Este compromiso, ¿dónde lo establece? Si podemos leer el libro de Josué, encontramos que este compromiso fue hecho en el capítulo número 1. Cuando Dios le llama, le dice, no temas, yo estaré contigo donde quiera que vayas. En el verso número 8, cuando le dice que este libro de la ley no se apartará de él ni a diestra ni a siniestra, porque todo lo que hagas serás prosperado.
cuando seas obediente. Y en ese momento Josué hace un compromiso con Dios, pero en el capítulo 24, antes de morir, él renueva el compromiso con Dios. Esto me lleva a entender algo, hermanos. Yo creo que muchos creyentes es un buen momento para hacer una renovación de compromiso con Dios y decirle: Señor, hasta este momento te he servido, he hecho esto y aquello para honra y gloria tuya, pero hoy quiero seguir comprometido contigo para seguir haciendo tu voluntad. O si hay algo a lo mejor en lo que estamos fallando, sería bueno ese compromiso, esa renovación, para poder servir mejor a Dios de lo que hoy lo estamos haciendo. Yo creo que todo creyente, hermanos, llegamos a estos puntos en algún momento. Yo puedo decirte que en mi vida Dios me llevó a aceptarle solamente una vez, pero renovación de compromiso he hecho en varias ocasiones lo mismo. Porque yo entiendo que el compromiso se desgasta en algunos momentos. El compromiso ya no es el mismo que antes. Mi vida cristiana en algún momento baja, mi vida ministerial en algún momento tiene algunos bajones espirituales, y es momento para decir: Señor, necesito una renovación de compromiso contigo. Y es lo que Josué está haciendo, hermanos, y no porque estuviera mal. La mayoría de los clientes a veces nos da pena, ¿no? Cuando hemos tenido predicadores, yo no soy mucho de hacer esto, pero hemos tenido predicadores que nos dicen: ¿quién quiere renovar en este momento su compromiso? Y muchos nos da miedo pararnos porque van a decir: hijo, le van a creer que creo en Cristo en este momento. No, es una renovación solamente. Y yo entiendo que la renovación es para dos personas: los que andan mal y los que andan bien. Porque la renovación no quiere decir que estés mal. Puede ser que estés bien, pero necesitas recomprometerte con Dios. ¿Sabes? Hay algo que tal vez nosotros no practicamos tanto, pero es bonito cuando he estado en algunos de ellos. Quienes han celebrado bodas de 10 años, de 25 años, de 50 años. No es que en ese momento se estén comprometiendo, se comprometieron hace 50 años atrás, pero ahí están renovando el pacto que tuvieron delante de Dios. Esta renovación, hermanos, para mí es necesaria, porque lamentablemente nuestra relación con Dios en algún momento se va desgastando. Vamos perdiendo el fervor por la persona de Dios, por agradar a Dios, por servir en su obra. Y en esos momentos me parece que es necesario decir y hacer un alto en nuestra vida para decir: Señor, estoy aquí, pero no quiero seguir aquí, quiero ir hacia donde tú me llevas. O estoy caminando a donde tú me llevas, pero quiero seguir adelante en ese camino sin desviarme ni a derecha ni a izquierda, sino siendo agradable a tu vida o a tu parecer en medio de cada circunstancia que vivo. Por eso este compromiso, hermano, esta renovación de compromiso, digo, para vivir con sabiduría. Porque lo que yo entiendo que Josué hizo en el compromiso a primera instancia y en el compromiso antes de morir, es vivir una vida con sabiduría. No solamente pensaba con sabiduría, no solamente actuaba con sabiduría, sino vivía con sabiduría. Y es la tercera renovación que quería compartir contigo. Como puedes notarlo, querido hermano o hermana, los pasajes que he tomado son de diferente parte de la Escritura, pero me parece que todos tienen esa intencionalidad, la renovación. En algunos aparece la palabra y en otros se infiere que hay una renovación dentro de ello. El primero que dije, Romanos 12:2, literalmente la maneja: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. El pasaje de Eclesiastés, hablando de habilidades para efectividad en lo que Dios te ponga a hacer, nos habla de una renovación. Afilar la hacha tiene que ver con renovar el filo, sacarle filo otra vez, para invertir menos, pero actuar con sabiduría en medio de cada circunstancia. No sé si tú sabías, pero los que tumban árboles tienen que saber dónde darle, de qué forma darle, pero pueden saber cómo darle y de dónde darle y en qué forma darle, pero si el hacha no tiene filo, por más golpe que le den, batallarán mucho para tirar un árbol. Y la tercera cosa que te decía ahorita es una renovación de compromiso. La invitación para todos ustedes, hermanos, y para mi propia vida es la siguiente: no sé cómo esté tu vida hoy delante de Dios, pero estoy convencido de algo: que sea como esté tu vida delante de Dios, es un buen momento para renovarnos delante de Él. Pedirle a Dios que siga renovando nuestra mente, porque dice la Escritura que los que hemos creído en Él ahora tenemos la mente de Cristo. Pero es necesario meternos en su palabra para pensar como Dios quiere que pensemos, conociendo su voluntad, que es agradable,
y perfecta. Quienes somos creyentes necesitamos también renovarnos en nuestra fuerza, renovar de alguna forma habilidades y decirle, Señor, ayúdame a actuar con sabiduría en medio de cada circunstancia. Sé que tú me has dado esta habilidad, pues ayúdame a utilizarla con sabiduría en el ministerio, en tu servicio. Y la tercera, el compromiso con Dios. Señor, aquí estoy. No que me falte compromiso, pero hoy es buen momento para renovar mi compromiso delante de ti. Les invito a orar. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por su palabra, porque cada vez que la abrimos, Señor, encontramos bendición para nuestra vida. Y sabemos, Señor, hoy, cada uno de los que aquí estamos, que si queremos vivir con sabiduría, Señor, necesitamos, Padre, adquirirla por medio de su palabra. Que su Espíritu Santo, Señor, nos muestre lo que necesitamos en nuestra vida. Y gracias porque en esta tarde, Señor, por lo menos nos muestra que hay 3 áreas de nuestra vida que pueden ser renovadas. Y yo creo, Señor, en particular soy el primero en decirle que las 3 áreas son necesarias, Señor, una renovación en mi vida. Yo no sé cómo esté cada miembro de esta iglesia o cada asistente que hoy está aquí, Señor, pero permita que cada uno podamos ser conscientes de nuestra condición. Y no que estemos mal, Señor, pero es un buen momento para renovar y para pedirle a usted, Señor, renovar nuestra vida. La mente, Señor, es algo que no hemos llegado, Padre, a la plenitud, porque usted sigue trabajando por medio de su palabra, actuando el Espíritu Santo en nosotros, Señor, y cambiando nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, Señor, implantando lo que su palabra contiene, Señor, para vivir siempre agradándole a usted. Quiero pedirle, Señor, que usted sea con nosotros y nos permita, Señor, ser renovados, Padre, en nuestra mente para que podamos entender cuál es su voluntad agradable y perfecta. También que podamos entender, Señor, que las formas de servir, tal vez hoy en día, Señor, no son las mejores que estamos haciendo. Podemos dar el esfuerzo de nuestra parte, podemos esforzarnos, Señor, en gran manera, pero preferimos, Señor, que usted sea quien afile, Señor, esas habilidades que usted ha puesto en nosotros. Que aún los dones que ha dado, Señor, nos permita tener la sabiduría para usarlos y actuar con esa sabiduría que solamente su presencia da. De tal forma, Señor, que si alguien tiene el don de exhortación, la exhortación o el consejo que pueda dar a alguien, Señor, sea un consejo con sabiduría. Si alguien, Señor, tiene el don de servicio, que pueda servir con sabiduría también, Señor, guiado por usted, renovando, Señor, su entendimiento sobre el servicio que presta. Y Padre, hoy es un buen momento también, entendemos, para renovar nuestro compromiso delante de usted. Escucha el corazón y los labios de cada hermano, Señor, que están aquí presentes, y que podamos entender, Señor, que la renovación del compromiso no es porque lo hayamos perdido, sino queremos seguir, Señor, en ese compromiso delante de usted, siendo agradable, Señor, ante su persona. Y como dijo Josué, Señor, de aquí en adelante yo y mi casa serviremos a Jehová. Que eso pueda ser, Señor, el compromiso de cada uno de nosotros. No porque no lo hagamos, sino porque queremos, Señor, reafirmar ese compromiso delante de usted. Gracias, Padre, por este tiempo que nos da para reflexionar en su palabra y porque ella, Señor, siempre trae bendición a nuestra vida y nos desafía para poder tomar, Señor, algunas decisiones y permita que éstas puedan ser dirigidas por la sabiduría que su presencia da en nuestra vida. Gracias, Señor, porque usted nos capacita para pensar de manera sabia, para actuar de manera sabia y para vivir de manera sabia, Señor. Gracias por ello en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.